Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en el ojo público y en las redes sociales, un tema que seguramente les ha intrigado tanto como a nosotros. Vamos a hablar de El secreto de Mert y Afra, que ocultó en su última cita. Si han leído bien, vamos a poner bajo la lupa los detalles, las especulaciones y las posibles verdades detrás de ese encuentro que ha dado tanto de qué hablar. Y antes de sumergirnos de lleno en este intrigante tema, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo un clic en ese botón rojo de abajo, y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. La pareja Mert y Afra siempre ha sido objeto de atención mediática. Sus apariciones públicas, sus declaraciones, su estilo de vida, todo genera revuelo. Pero lo que más cautiva a sus seguidores, sin duda, es ese halo de misterio que a menudo los rodea. Y su última cita, esa última cita, se ha convertido en el epicentro de un sinfín de rumores y conjeturas. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Hubo algo más allá de lo que se dejó ver? El título de hoy no es casualidad, y es que parece que hay una pieza clave del rompecabezas que se nos ha escapado, un detalle, una acción, una palabra que podría cambiarlo todo. La verdad es que hasta ahora la información es fragmentada, y lo que conocemos son chismes, filtraciones y por supuesto, las interpretaciones que cada uno de nosotros ha sacado de las escasas pistas disponibles. Empecemos por el principio, ¿qué sabemos de esa noche? Las cámaras de los paparazzi, como siempre, estuvieron al acecho. Lograron captar algunas imágenes de Mert y Afra saliendo de un restaurante de lujo en el centro de la ciudad. Se les veía sonrientes, relajados e incluso, en algunas fotos, compartiendo gestos de complicidad que sugerían una velada romántica y sin contratiempos. Sin embargo, la aparente normalidad de esas imágenes choca de frente con los rumores que empezaron a circular poco después. Se habló de una discusión acalorada, de un encuentro tenso, e incluso de una posible ruptura inminente. Vaya contraste. Entonces, ¿dónde está la verdad? Aquí es donde entra nuestro trabajo de detectives. Hemos estado investigando, recopilando información de diversas fuentes, hablando con personas cercanas y analizando cada detalle de las pocas pistas que tenemos. Y lo que hemos descubierto, o al menos lo que creemos haber descubierto, es fascinante. Parece que el verdadero secreto de esa noche no radica en un grito o un portazo, sino en algo mucho más sutil, algo que pasó desapercibido para la mayoría. Una de las teorías más fuertes que circulan es que Afra habría estado planeando algo grande, algo que iba a cambiar drásticamente la dinámica de su relación o su vida personal. Podría ser una sorpresa para Mert, un proyecto secreto en el que ha estado trabajando, o incluso una decisión importante que estaba a punto de tomar y que aún no le había revelado por completo. Y esa cita, en lugar de ser un simple encuentro romántico, podría haber sido el momento elegido para comunicar esa noticia, o para tomar una decisión final sobre ello. Otra línea de investigación apunta a un posible conflicto o desacuerdo que tuvieron, pero que supieron manejar con una habilidad pasmosa para evitar que saliera a la luz. Es decir, que no hubo un escándalo público, pero sí una conversación seria, quizás difícil, que requirió de mucho tacto y diplomacia por ambas partes. ¿Qué podría haber sido este tema tan delicado? Las especulaciones son infinitas. Podría tratarse de temas financieros, de planes a futuro que no estaban alineados, o incluso de presiones externas que estaban afectando su relación. Y luego está la posibilidad de que el secreto no sea algo negativo, sino algo positivo, algo que querían mantener en privado por un tiempo. Quizás estaban planeando una boda sorpresa, un viaje especial, o un anuncio importante relacionado con sus carreras. A veces, cuando las parejas están en el ojo público, tienen la necesidad de proteger ciertos aspectos de su vida para poder disfrutarlos plenamente. Lo que sí parece ser un consenso general es que algo importante sí ocurrió esa noche. Las miradas, los gestos, incluso las palabras sugieren que hubo una conversación que trascendió lo trivial. No era una cita de rutina, era una cita con un propósito subyacente, un propósito que Mert y Afra estaban decididos a proteger de la curiosidad ajena. Hemos analizado fotografías, vídeos cortos que circularon por redes sociales, y los hemos comparado con declaraciones anteriores de la pareja. Hay un detalle, por pequeño que sea, que llama la atención. En una de las fotografías, se ve a Afra sosteniendo un pequeño objeto,
una especie de caja o sobre, que Mert parece observar con una expresión de sorpresa y luego de reflexión. ¿Qué contenía? A ese objeto. ¿Era una prueba, un regalo, un documento? Es aquí donde reside gran parte del misterio. Algunos insiders que prefieren mantener el anonimato por razones obvias, sugieren que este objeto podría estar relacionado con un proyecto profesional de Afra, algo que ella había estado incubando en secreto y que finalmente decidió compartir con Mert. Podría ser el guión de una película, la propuesta para una nueva serie, o incluso un acuerdo comercial importante. Y la reacción de Mert, según estos mismos informantes, fue una mezcla de sorpresa genuina y un orgullo palpable. Esto implicaría que, lejos de haber una discusión, hubo un momento de profunda conexión y apoyo mutuo. Otra hipótesis, quizás un poco más romántica, es que ese objeto contenía un anillo. Sí han oído bien, un anillo. Y no precisamente de compromiso, sino quizás un detalle especial para celebrar un aniversario importante, o simplemente un gesto de amor que quisieron mantener íntimo. Las imágenes de Mert observando el objeto con esa expresión pensativa y luego una sonrisa que parece iluminar su rostro, podrían ser indicativos de una emoción que desbordaba la sorpresa. Y no podemos olvidar la posibilidad de que el secreto esté relacionado con algo que afecta a ambas carreras de manera conjunta. Quizás estaban cerrando un acuerdo para un proyecto en común, o discutiendo los detalles de una inversión importante que iban a realizar juntos. La discreción en estos casos es fundamental, ya que cualquier filtración podría afectar el valor o el impacto del proyecto en cuestión. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que la imagen que se intentó proyectar de una velada totalmente normal y sin incidentes podría haber sido, en parte, una estrategia. No para ocultar algo malo, sino para proteger un momento importante, un momento que era solo de ellos. Es posible que, sabiendo que estaban siendo observados, hayan tratado de mantener una fachada de normalidad mientras, en privado, estaban gestionando algo que requería toda su atención. Hemos intentado contactar a los representantes de Mert y Afra para obtener alguna declaración oficial, pero hasta el momento, no hemos recibido respuesta. Esto, por supuesto, alimenta aún más las especulaciones y el misterio que rodea este asunto. Y es que en la era de la información instantánea, la falta de respuesta a menudo se interpreta como una confirmación, o al menos como una señal de que hay algo que se quiere mantener en la sombra. Pero, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué no compartir con sus seguidores algo que podría ser tan emocionante? La respuesta, como decíamos, podría estar en la naturaleza de lo que se estaba gestando. Si Afra estaba recibiendo una oferta importante para protagonizar una película de Hollywood, por ejemplo, es probable que quisiera mantenerlo en secreto hasta que todo estuviera firmado y oficializado, para evitar especulaciones o interferencias externas. Lo mismo aplicaría si estuvieran planeando una boda muy íntima y alejada de los focos. Analizando las redes sociales de ambos en los días posteriores a esa cita, no encontramos ninguna pista obvia. Ninguna publicación que haga referencia directa a un evento importante, ni ningún cambio significativo en su comportamiento público. Esto podría indicar que el secreto se mantuvo efectivamente, o que lo que ocurrió fue algo que no requería de una comunicación pública inmediata. Nuestra conclusión, basada en el análisis de todas las pistas disponibles, es que el secreto de Mert y Afra en su última cita no fue un incidente negativo o una crisis, sino más bien un momento de profunda conexión y planificación. Algo que, por su naturaleza, decidieron mantener en la esfera privada. Ya sea un proyecto profesional, una sorpresa personal, o una decisión importante para su futuro, lo que está claro es que esa noche hubo una conversación de peso, un intercambio de información que los unió aún más y que seguramente marcará un antes y un después. Y es que al final del día, todos tenemos derecho a mantener ciertos aspectos de nuestra vida en privado. Especialmente cuando se trata de momentos tan personales e importantes. La vida de Mert y Afra, aunque pública, también tiene sus rincones de intimidad que merecen ser respetados. En resumen, hemos explorado las diversas teorías sobre el misterio que rodea la última cita de Mert y Afra. Desde discusiones acaloradas hasta sorpresas románticas y proyectos profesionales en secreto, hemos analizado las pocas pistas disponibles y tratado de darles un sentido. Nuestra conclusión es que probablemente lo que se ocultó no fue algo negativo, sino un momento de profunda conexión y planificación, un evento que decidieron mantener en la esfera privada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y por su constante apoyo. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes.
Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que ocultó Mert y Afra en su última cita? Dejen sus teorías y comentarios más abajo, estamos ansiosos por leerlos y debatir. Y si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también se sumen a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.